Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana, dando inicio por el eterno descanso y el perdón de los pecados de José Vázquez Gutiérrez, María Felicitas Acosta Cabrera, Anicasio Gutiérrez, Prisca Zárate, Alberto Carvajal. Continuamos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Pedro González, Francisco Cabello, Aarón González, Faustino Valderas, Magdaleno Jiménez. Pedimos en este día por la salud de Rosalina Madera. Te pedimos por la tranquilidad de todos los inmigrantes. Te pedimos por todas las familias del mundo entero. Y te pedimos por las familias de Venezuela. Oramos también por cada una de sus intenciones, de aquellas que dejas en los comentarios y lo que llevas en lo más profundo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho
de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. E irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hierba que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: tú eres, Señor, bueno y clemente. Todos: tú eres, Señor, bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto mi alma, llena este siervo tuyo de alegría. Todos: tú eres, Señor, bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha a mi oración y a mi súplica dar respuesta pronta. Todos: tú eres, Señor, bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Todos: tú eres, Señor, bueno y clemente. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este mes de octubre, miércoles 8 de octubre, los invitamos a ustedes a donarnos una camándula. En este mes, en el mes del Rosario, que nos donen un rosario, que nos donen una camándula. Y si nos quiere donar una Biblia todavía en este mes de octubre, lo pueden hacer también. Padre, aquí le vamos a mandar para las Biblias y Dios se lo va a multiplicar y Dios les va a bendecir a ustedes con vida y con salud. Así que les invitamos cada día a cada uno de ustedes a colocar su granito de amor, su granito de misericordia, para así nosotros poder evangelizar. Porque hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros de la oración. Mire, hay que orar con la Sagrada Biblia. Los invitamos a ustedes, abran la Biblia, busquen la Biblia, ténganla en su mano y medite con nosotros el Evangelio de este día. Hoy la palabra de Dios nos habla de la oración. Por eso nosotros en este mes de octubre los invitamos a ustedes a donarnos una camándula. ¿Para qué? Para que los demás recen. ¿Para qué? Para que los demás oren. ¿Para qué? Para que los demás hagan oración, que es muy importante para nuestra vida espiritual. Debemos estar orando constantemente. Aunque nosotros tenemos un problema con algunos hermanos, porque esos hermanos nos dicen a nosotros, mire Padre, hay algunos que nos andan diciendo que orar como nosotros oramos, o hacer el Santo Rosario, o hacer el Ángelo, o rezar el Magnífica, que nosotros estamos haciéndolo como loro, estamos repitiendo palabras. Pues déjeme decirle que la oración es repetitiva, ¿sí? Y es valedera. Mire, ¿cuántas veces nosotros no leemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no lo hacemos? Lo hacemos muchas veces. Siempre estamos leyendo la palabra de Dios. En otras palabras, mire, esta palabra de Dios tiene 2000 años. Desde hace 2000 años o incluso más, porque esta palabra de Dios, la Biblia, como nosotros la vemos, ya va a tener esos años, pero incluso esa palabra de Dios está desde la creación del mundo, desde Moisés, ¿sí? Más de 5000 años, y que todavía la seguimos repitiendo. Pero hay un grupo que se ha empeñado a decirnos a nosotros que lo que nosotros hacemos está mal, que rezar el rosario está mal. ¿Por qué nos dice estas cosas? Oye, porque el Santo Rosario es la oración que vence al enemigo, es la oración que vence al diablo. Y por eso hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención. Por eso le digo, tengan la Biblia. Y si usted nos quiere donar una Biblia, bienvenido sea. Dónenos una Biblia, dónenos un rosario, porque hoy vamos a hablar de la oración. Aunque los protestantes digan, aunque los protestantes quieran, aunque ellos aleguen, pero nosotros seguiremos evangelizando, seguiremos diciendo y seguiremos trabajando por decirle a la gente, a las personas, a los cristianos de estos tiempos, mire, no es malo rezar, no lo es, no es malo rezar. Malo es cuando usted deja y pone atención a aquellos que no quieren que rece. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, nos dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Escuchen bien cómo lo va a decir la palabra de Dios. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Aquí lo que nos interesa es que Jesús, que es el Hijo de Dios, dice la palabra, estaba orando en cierto lugar. El lugar es lo de menos. Usted puede rezar en su casa. Usted puede rezar de camino al trabajo, hacer una oración. Oye, cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que tiene que darle es gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Oye, cuando usted va de camino al trabajo o va a iniciar un trabajo, haga una pequeña oración.
para encomendarse a Dios por el viaje que va a hacer desde su casa al trabajo. Usted es de las personas que rezan antes de salir, antes de montarse al vehículo, pidiéndole al Señor que lo lleve bien, con bien al trabajo. Porque nosotros salimos de casa, pero no sabemos si vamos a regresar con bien. Que esperamos que sea así. Pero oye, debo encomendarme a Dios para ir al trabajo y llegar con bien, y devolverme a mi casa y llegar con bien. Haga una oración. Cuando usted va de viaje, usted hace una pequeña oración. No le voy a decir que se ponga a rezar durante el camino, pero sí puede hacer una oración. Sí la puede hacer. Entonces, una pequeña oración antes de salir, una pequeña oración al levantarme, al acostarme, voy a hacer el ángel de la guarda, a ir al trabajo o al venir, o voy a rezar el ángelo, voy a dedicar un tiempo en ese altar en su casa que usted debe tener. Un altar en su casa donde debe tener una vela, la enciende cuando va a rezar, donde debe tener un atril, la palabra de Dios, donde usted va a rezar, donde debe tener una imagen, sea de Jesucristo, sea de los santos, sea de la Virgen. Ahí en ese lugar sagrado que usted tiene en su casa, que cuando va al sacerdote usted lo debe mandar a bendecir. Venga, Padre, y bendígame este lugar, porque este lugar es el lugar de encuentro que yo tengo con Dios. Y lo mando a bendecir por el sacerdote. Ahí en ese lugar yo voy a hacer mi oración. Oración para irme al trabajo, oración por haberme levantado, y oración por darle gracias a Dios por los alimentos, pidiéndole a Dios por el pan de cada día, etcétera. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que Jesús estaba orando. Si Él, que es el Hijo de Dios, estaba orando, ¿con cuánta más necesidad la tenemos nosotros? Oye, si Jesús, el Hijo de Dios, oraba siempre, ¿por qué nosotros no orar? Pero aquí lo importante, dice, al terminar su oración, oye, Jesús hizo su oración y se vino. Terminó, uno de sus discípulos le dijo, oye, usted es discípulo de Dios. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Oye, no le vamos a decir eso a Jesucristo, enséñanos a orar. Hoy tenemos a nuestros padres y a nuestros padrinos, que ellos quedaron en educarnos a nosotros en la fe. Usted, mamá, debe enseñarle a su hijo, que es discípulo de Jesucristo, a orar. Para eso usted lo llevó al bautismo. Y usted dijo un día que usted lo iba a educar en la fe. Entonces enséñale las primeras oraciones por lo menos. Oye, voy a enseñarle la oración del Ave María. La oración del Ave María es una oración bíblica. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, el mismo evangelio que estamos leyendo hoy, capítulo 1, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces ya sabemos nosotros que la oración del Ave María, y escriba ahí la cita bíblica en los comentarios, escríbala, Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 28, donde el ángel le dice a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Primera parte que dice el ángel Gabriel. El ángel Gabriel dice, llena de gracia. María es la llena de gracia. Entonces, usted un día en el bautismo quedó comprometido en educarlo en la fe. Debe enseñarle esta oración. Debe enseñársela. ¿A quién? A su hijo. Y la segunda parte del Ave María, que dice en el versículo 42 del mismo capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, dice, y exclamó en alta voz, llena del Espíritu Santo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Oye, usted le va a enseñar a su hijo dos citas bíblicas. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Jesús, decimos nosotros. Santa María, María que es santa, Madre de Dios, Madre de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, ruega por nosotros. Te pedimos que rece, que interceda por nosotros,
pecadores. Oye, yo soy pecadores. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, yo le digo a María, que es santa, que es la madre de Jesucristo, ruegue por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahorita, en esta vida y después que yo muera. Amén, que así sea. Entonces, esa oración usted debe enseñársela a su hijo, como el acto de contrición, como el credo de los apóstoles, como el Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. En fin, esas oraciones principales usted debe enseñárselas. Hay un discípulo que le dice al Señor, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque usted es nuestro maestro. Juan enseña a sus discípulos, él es el maestro de ellos. Incluso Juan señaló a Jesús para que sus discípulos siguieran a Jesús. Y Andrés, que era discípulo de Juan, lo abandonó y se fue a seguir a Jesús. Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés lo entendió. Ahora bien, ahora le están pidiendo a Jesús que les enseñe a orar. Usted como mamá, usted como padrino, debe enseñarle a su hijo a orar. A orar y no estar creyendo en cuentos chinos de los protestantes que vienen y dicen que eso de orar repitiendo no sirve para nada. Como que si la oración que ellos hicieran, ¿sí? La oración que ellos hicieran fuera mejor. No, no es mejor, porque la oración que hacemos los cristianos es orar con la palabra de Dios. Dirá el Señor, no griten, no griten. No griten pensando ustedes, no griten pensando ustedes que por gritar mucho serán escuchados. No hagan eso. Mire, el Señor nos dice a nosotros, mire cómo el Señor nos lo dice a nosotros. Entonces, enséñanos a orar. Le dijo, cuando ustedes recen, oye, mire la palabra que usa la Biblia, cuando ustedes recen, digan, Padre nuestro. ¿Cómo tenemos que decir nosotros? Padre nuestro. Oye, el Señor, por el sacramento del bautismo, nos da permiso de llamar al Padre Creador, al Creador, es Padre de todos nosotros. Entonces, no es solamente Padre de Jesucristo, sino que es Padre de todos los hombres. Oye, es lo único que parece ser que no saben los protestantes. Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos llamar Padre ¿a quién? A Dios, en la oración. Oye, nosotros podemos llamar Padre a Dios. Es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. Padre, santificado sea tu nombre. Oye, el nombre de Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Oye, mire lo importante aquí. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando ustedes recen digan estas palabras. En otras palabras, valga la redundancia, nos va a decir a Jesús, no tienen que hablar más, no tienen que decir otra cosa sino esto. Oye, ¿se vale orar repitiendo? Claro que sí. Incluso lo hacen los ángeles. Pero entonces en esta oración que Jesús nos dice, oye, llamamos a Dios Padre, al Creador. Decimos que santo es su nombre. Y que venga a nosotros tu reino. Venga tu reino y danos cada día el pan que nos corresponde. Oye, danos hoy nuestro pan de cada día. No necesitamos más, necesitamos el de cada día. Y a eso nos llama a nosotros Dios, a que le pidamos solamente el pan de cada día. Oye, en el maná en el desierto Dios le dijo, recojan lo necesario para el día. Si usted recogía de más, se podría. No servía para el otro día. Era una lección que Dios nos está dando a nosotros. De decir, nosotros necesitamos es el pan diariamente, no necesitamos más. Mañana veremos qué pasa. Entonces Jesús nos dice a nosotros, recen así, perdona nuestros pecados. Oye, Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto. ¿Escucharon la lectura del profeta Jonás del capítulo 4 al 1 al 11? Que Jonás
se disgustó mucho porque Dios no había castigado a los habitantes de Nínive. Y dijo Jonás: mire, yo sé que eres un Dios clemente, compasivo, lleno de paciencia y misericordia. Oye, Jesús me está diciendo a mí que le diga que me perdone nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Yo le digo a Dios: perdona mi pecado, porque yo también perdono a mi hermano. La invitación de Jesús es que si yo le pido perdón a Dios, mi deber es perdonar a los hermanos, porque si Dios es rico en clemencia, compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, entonces en mi Dios yo también tengo que hacerlo de igual manera. Alguien me ofende, le perdono su ofensa. Y otra cosa que nos dice Jesús, al que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Oye, en la oración le decimos al Señor: no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué le decimos que? Porque hay tentaciones, queridos hermanos. ¿Usted no les ha pasado? Hay tentaciones. Nosotros conocemos ya los mandamientos de la ley de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor y que Dios está lleno de misericordia, de clemencia, de compasión y de paciencia para perdonarnos. Ya nosotros lo sabemos. Ahora a nosotros nos toca pedirle al Señor que nos ayude para no caer en la tentación, para poder huir de ella. Pero para eso significa entonces que tenemos que rezar. Por eso el Señor nos dice a nosotros: mire, hagan eso. ¿Puedo entonces yo orar repitiendo? Claro que sí, yo puedo orar repitiendo. Mire cómo lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Mire cómo nos lo dice a nosotros la palabra de Dios. Libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Cópienlo allí en los comentarios. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas llenas de ojo alrededor, por dentro, y no cesaban de repetir día y noche. Mire lo que hacía la palabra de Dios. Mire lo que nos dice. Aquellos seres vivientes, que son los ángeles, dice: no cesaban de repetir día y noche. ¿La oración puede ser repetitiva? Claro que sí. Lo que usted tiene que hacer es no dejarse engañar por los protestantes. Mire, los protestantes van a querer venir, le van a tocar la puerta de su casa, incluso le van a hablar con la misma palabra de Dios, y por eso nosotros le estamos leyendo desde la palabra de Dios. Busque el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Nosotros no lo estamos engañando, nosotros le estamos ayudando a usted y le estamos predicando para que usted no se deje engañar por los protestantes, para que los protestantes no vengan a decirle a usted que la oración repetitiva no sirve para nada. Es que ustedes, los católicos, lo que hacen es repetir como loros. Allá usted sí cae en ese engaño. Pero los ángeles de Dios, y por eso le damos esta cita, para que usted le diga a los protestantes que vienen a decirles esas cosas, ustedes no se dejen caer en la trampa, en esa conchita de mango que ellos vienen a lanzarle a usted, que usted le diga: no, venga acá. Mire, incluso los ángeles de Dios repiten día y noche. ¿Qué repiten? Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. ¿Qué repiten ellos? Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Y vuelven y lo repiten, y vuelven y lo repiten, día y noche. Y eso es lo que escucha Dios. Ahora, que un grupo de personas venga a decirle a usted que es que la oración que usted hace del Santo Rosario, esa oración repitiendo, no sirve para nada. Mentiras. Jesús dice: cuando vayan a rezar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y no es lo que hacemos nosotros cuando rezamos el Santo Rosario. ¿Le hacemos caso a quién? A Jesucristo. Mire, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A Jesucristo o a los falsos profetas, los protestantes? ¿A quién le va a hacer caso usted? ¿A la palabra de Dios que hoy se la estamos explicando? ¿O le va a hacer caso a las palabras inútiles de los protestantes? Cuando usted rece la oración del Padre Nuestro. No grite pensando que serán escuchados. No griten eso, creyendo que porque mucho griten, el Señor los va a escuchar. No, el Señor no los va a escuchar. Mire, yo recuerdo que yo estaba allá en Arismendi,
Y entonces en la casa de un señor llamado Rito, en el cual yo iba a comer casi todos los días, porque él me invitaba, padre, vaya sin pena, vaya y coma con nosotros, porque para mí es una alegría. Entonces yo iba y al frente, así como a 50, 60 metros, había una iglesia protestante, la estaban formando como 10, 15 personas. Y todos los días a la hora del almuerzo ellos llegaban supuestamente a hacer oración. Y saltaban y movían los brazos y gritaban y daban vueltas en el piso. El piso era de tierra ya. Y daban vueltas en el piso. ¿Será acaso que eso es lo que quiere Dios cuando usted vaya a hacer oración? Y decían, hermanos, gritaban por el micrófono, hermanos, los invitamos a que vengan a orar con nosotros. ¿Quién iba a ir? La gente viendo eso. Solamente a ellos se les ocurría hacer ese tipo de oración. Solamente a ellos. Cuando el Señor nos está haciendo una invitación en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Oye, no tiene que saltar ni gritar creyendo que porque lo haga usted con más fuerza, dirá la palabra de Dios, va a ser escuchado. No, Dios ya sabe lo que ustedes necesitan. Dios ya lo sabe. Ahora bien, el Señor dice, hagan esta sencilla oración. Esta oración es una fórmula que Jesús le dio a los discípulos para que hicieran una oración. Mire, Dios ya sabe lo que usted necesita. Dios sabe por lo que usted está pasando. Dios sabe si usted tiene una enfermedad o no la tiene. Dios sabe si usted está por una dificultad o no la tiene. Dios sabe si usted tiene una necesidad o no la tiene. Dios sabe eso. Lo que Jesús nos dice a nosotros, mire, esta es la oración. Oye, esta palabra no la inventó ningún hombre. Esta palabra es una oración hecha por el mismo Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Oye, una oración que el mismo Dios nos da y que nos dice que la hagamos, no la voy a hacer yo porque viene un protestante a decirme con su propia palabra, un inmortal, un hombre pecador, porque ellos a veces se creen que no tienen pecado, pero son pecadores, y viene a decirme a mí que no haga esta oración. Oye, ¿cómo no la voy a hacer si es palabra de Dios? Oye, ¿cómo no voy a rezar yo el Ave María en el versículo 28 si es palabra del Padre, del Creador, que manda decir con su ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo? ¿Cómo no voy a decir yo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, si es palabra del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad y de la primera persona de la Santísima Trinidad? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y va a decir el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, por boca de Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oye, ¿cómo es el diablo tan astuto para hacerle creer a un católico que las palabras dichas por el mismo Dios en sus tres personas divinas que no sirvan? Que el Padre Nuestro dicho por la segunda persona de la Santísima Trinidad que no sirva. El diablo es tan astuto que quiere engañarlo a usted. Por eso el Santo Rosario, que es palabra directa de Dios, uno, por medio del ángel Gabriel, en la primera persona de la Santísima Trinidad, del Padre Creador, que envía su mensaje a María. Segundo, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, por boca de Isabel, que dice, bendita tú entre las mujeres. Y de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nos va a decir a nosotros, recen y digan Padre Nuestro. Esta es una oración de la Santísima Trinidad, que nosotros la conjugamos, la hacemos conjunta y la decimos. Y por eso es que el diablo no puede con el Santo Rosario. Por eso es que si usted quiere vencer al diablo, rece el Santo Rosario. Por eso hay gente que dice, no, padre, cuando a mí viene un protestante y me dice que vamos a hablar de la palabra de Dios, yo lo primero que le digo es, vamos a rezar el Santo Rosario. Y esa gente sale y se va y no viene, no vuelve más. Oye, porque el diablo no puede con la palabra directa y propia del mismo Dios. Del mismo Dios. Usted hágale caso a Jesucristo. Oye, porque los ángeles repiten, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Los ángeles lo hacen eternamente, incluso el mismo Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo
44. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Es la oración que Jesús hace en el huerto de Getsemaní. Mire cómo nos lo dice la palabra de Dios. Yo quiero que lo entienda. Primero vamos a leer este versículo y vamos a meditarlo. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar. Oye, Jesús era un hombre de oración. Ustedes y yo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Usted quiere rezar el rosario, pero no sabe cómo. Busque en YouTube Padre Umaña Ángel Santo Rosario, ahí le aparece. 9 de la noche, hora de Venezuela. Usted quiere rezar el Ángelus, que también es palabra de Dios. Récelo. 6 de la mañana, hora de Venezuela. Busque en YouTube Padre Umaña Ángel el Ángelus y ahí le va a aparecer y usted lo puede rezar. Oramos por las diferentes necesidades, por los presos, los encarcelados, los enfermos. El rosario, cuando usted lo vaya a hacer, ofrézcalo por el Papa, los sacerdotes, los obispos, los presos, los encarcelados, los enfermos, los necesitados, los moribundos. ¿Por quién no lo puede ofrecer a usted? Por eso vamos a ofrecerlo. Por eso el Señor dice, Él es un hombre de oración. Se fue de nuevo a orar por tercera vez. Oye, Jesús ya había orado 2 veces antes. Y de nuevo lo fue a hacer por tercera vez. Pero escuche bien, aquí lo importante. Por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Oye, Jesús también repetía las oraciones. Usted puede tener una ejaculatoria en su vida y repetirla todos los días. Una pequeña ejaculatoria es una pequeña oración, una pequeña frase. Incluso invocando a los santos, incluso una pequeña cita bíblica. Usted la puede repetir durante el día. ¿Para qué? Para que ella vaya calando en su corazón. Para que ella vaya calando en su corazón. Entonces, repetir no es malo, como dicen los protestantes. Los protestantes le meten idea a los católicos y le dicen, es que ustedes oran como loros, repitiendo. Y entonces ese es el gancho que ellos tienen para engañar a los católicos, y los católicos muerden el anzuelo. Y dice, sí, es verdad, yo parezco tonto como loro repitiendo. Yo mejor voy a hacer mi oración espontánea. Esa oración espontánea que usted cree no es la mejor. Es la que Dios no. El diablo busca a usted engañarlo para que usted no ore con el Santo Rosario, sino para que crean que sus palabras son más valiosas que las de Dios. Es que si Dios quiere que lo escuche, que grite más duro, Dios no lo va a escuchar porque usted grite más duro. Dios no lo va a escuchar porque Él ya conoce su vida. Usted tiene que aprender a hacer lo que el Señor le dice en su palabra. Usted debe aprender a orar, pero vamos a rezar en este mes del Rosario. Vamos a rezar con el Santo Rosario todos los días. Si usted lo escucha por YouTube y lo puede hacer aparte, hágalo aparte también usted solo personalmente. Ahora, si no puede solo, hágalo aquí a través de nuestro canal. Vamos a orar con el Santo Rosario, con el Padre Umaña Ángel. Mire, y aquí aclaramos, Jesús oraba repitiendo. Vamos a leer el versículo 39. Mire el versículo 39, cómo lo dice. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Vamos a ver cuál fue la oración que hizo Jesús. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la oración que hizo Jesús. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. Vamos a leer el versículo 41. Estén despiertos y recen. Oye, Jesús nos invita a nosotros ¿a qué? A estar despiertos y rezar. Dice, ¿por qué hay que rezar? Estén despiertos y recen, para que no caigan en la tentación. ¿Se acuerdan que cuando nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 4, le decimos, y no nos dejes caer en la tentación? Oye, la oración que Jesús nos enseña nos dice, no nos dejes caer en la tentación, porque cuando usted no reza, cuando usted no ora, usted cae en la tentación fácilmente. Y usted no es solamente voy a hacer un Ave María y un Padre Nuestro y con eso tranquiliza la conciencia. No, cuando usted va a hacer una oración es una oración. Y una oración bien hecha. No una oración para tranquilizar mi conciencia. Yo me desperté y recé un Ave María. Es que yo llegué a mi casa, llegué muy tarde y para no molestar a nadie recé un Ave María yo solo. Esos son pañitos de agua tibia, como decimos nosotros. Son pañitos de agua tibia. Usted debe hacer una verdadera oración. Oye, voy a rezar el Magnífica,
voy a rezar el ángel y voy a rezar el rosario, voy a leer, voy a rezar con un salmo de alabanza, de acción de gracia, de perdón, etcétera, etcétera. Una verdadera oración. Voy a hacer el Santo Rosario, voy a hacer el Padre Nuestro, pero no es para calmar mi conciencia, sino es que de verdad, mire, Jesús oraba cuando no tenía necesidades, pero cuando le viene el momento de la pasión, Él está en oración también con el Padre, pero nos invita a nosotros a que estemos despiertos y oremos es para que no caigan en la tentación. ¿En cuál tentación? Mire, Jesús, por decirlo así, venció la tentación porque Él no quería morir en la cruz, por así decirlo. Dice, mire cómo lo dice en el Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí. Oye, sintió temor por morir en la cruz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Si yo he de morir en la cruz, lo voy a aceptar. Mire, en la enfermedad usted debe orar y decirle al Señor, no se haga lo que yo quiera, sino lo que usted quiere. Y si usted quiere que yo en la enfermedad padezca, pues voy a padecerlo. Voy a aceptar la voluntad de Dios. Porque nosotros muchas veces en la enfermedad queremos sanarnos. Muchas veces en los problemas queremos que desaparezca. Y Dios nos llama la atención a nosotros, y Jesucristo en este caso, y nos dice, oye, en la oración es que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Porque a veces la mía es que no se haga la de Dios. Pero Dios ya tiene unos planes para nosotros. Entonces puedo caer en la tentación de que yo quiero que Dios haga lo que yo necesito. Porque yo voy a pedir es por mi necesidad. Pero muchas veces no voy a orar. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Señor, que se haga su voluntad. Usted tiene una enfermedad, sea terminal o no. ¿Usted le dice a Dios que se haga su voluntad? ¿O ustedes son los que andan deseando no tener esa enfermedad? No desee eso. Cuando usted ore, dígale, Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús nos enseña a nosotros eso. Esa es la primera oración. 41. Recen para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y dice la palabra de Dios. De nuevo se apartó por segunda vez. Oye, la segunda vez en el versículo. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Otra vez la misma oración, que se haga la voluntad de Dios. Por eso en el 44 nos va a decir, fue de nuevo orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. ¿Cuál? La de la segunda y de la primera vez que se fue a orar. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad ¿de quién? De Dios. Hoy el Señor nos enseña eso. Primero a orar. ¿Para qué? Para no caer en la tentación de que se haga mi voluntad. ¿Cuántas veces yo no le rezo a Dios pidiendo que se haga mi voluntad? Y no pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de Él. Nosotros debemos orar pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de Él, no la mía. ¿Cuál es la voluntad mía? Mire, tener una casa, tener un carro, tener buen dinero. Oye, eso es lo que pide la gente, tener un buen trabajo, ser rico, etcétera, etcétera. ¿No es eso lo que pide la gente? La voluntad de ellos, mientras que la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos los mandamientos, que nosotros nos convirtamos, que nosotros cambiemos de vida, que esa debe ser la oración para tener una conversión, y a eso es lo que nos llama Dios, tener una y hacer oración para cambiar. Los habitantes de Nínive se vistieron de sayal y rezaron a Dios insistentemente durante 3 días. Así quizás Dios cambie de parecer y no nos destruya. Oye, la oración es para yo cambiar, para no caer en la tentación. En otras palabras, para santificarme. Si voy a rezar el ángelo. Y voy a levantarme un poquito antes para tener ese encuentro y ese momento ¿con quién? Con Dios. Porque así es que yo me santifico en la oración con Dios diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Voy de camino al trabajo, que se haga tu voluntad. Voy de camino a la casa, que se haga tu voluntad, Señor. Y hacemos la oración del Padre Nuestro, y hacemos la oración del Ave María, y hacemos la oración del Gloria. Y en la noche, cuando hacemos el examen de conciencia, hacemos el acto de contrición, leemos la palabra de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, perdonamos
a quien nos ofende y le decimos, oye Dios, no nos deje caer en la tentación, que se haga tu voluntad. Así es que debemos orar nosotros, debemos tener un tiempo adecuado para la oración con Dios. Eso era lo que hacía Jesús y oraba repitiendo, oye, voy a rezar el rosario, voy a sacar un tiempo. Algunos dicen, yo mientras vaya de camino al trabajo voy rezando. Mire, cuando usted va de camino al trabajo y va manejando, es muy difícil concentrarse en rezar. Por eso hay que hacerlo en el lugar sagrado. ¿Cuál es el lugar sagrado? Sí, usted irá frente al Santísimo en la iglesia, sí, está bien, lo puede hacer allá, pero lo debe hacer en su casa. Por eso siempre insistimos y le decimos a cada cristiano, en su casa debe usted tener un altar, una vela, la palabra de Dios, una imagen de los santos, de Jesucristo, de la Virgen María. Ese es el lugar de encuentro de usted con Dios. Porque cuando usted va en el vehículo, alguien se le atraviesa, usted se desconcentra en la oración. No necesitamos estar tenemos que estar, mire, tenemos que estar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, porque incluso hasta eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Oye, usted no se deje engañar. Nada, que usted puede rezar de camino al trabajo. No. Jesús no lo hacía mientras iba a predicarle a los discípulos. Jesús lo hacía momentos específicos. Incluso eso nos enseña Jesús a nosotros. Mire, fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar en tierra con su cara oró. Oye, usted debe estar en su casa, no en el vehículo. Haga una pequeña oración para salir al trabajo, pero en su casa es el lugar donde usted se debe concentrar. Voy a sentarme aquí, enséñele a su familia. Vamos a sentarnos frente al altar que hemos hecho para rezarle a aquel que fue el Padre y bendijo en su casa. Si usted no ha tenido la oportunidad, vaya donde el sacerdote, Padre, venga a mi casa, bendiga mi casa, pero bendígame este lugar, porque aquí es donde permanece la palabra de Dios y donde nosotros como familia la meditamos y donde también nos sentamos alrededor de ello. ¿A qué? A rezar el Santo Rosario. Oye, y se nos acerca diciembre también, octubre, ya noviembre y diciembre. Estamos a 2 meses y medio de celebrar la Navidad. Estamos a 1 mes de dar inicio en el primer domingo de Adviento de rezar en el pesebre. Entonces ya no vamos a tener nosotros el altar, o sí lo vamos a tener, pero me refiero, ya no vamos a tener que orar ahí, sino frente al pesebre. El pesebre no es un lugar como decoración de nuestra casa, no. Ese es el lugar donde nosotros vamos a rezar con la familia, porque van a ser nuestro Salvador. Me siento alrededor del pesebre, ¿para qué? Para orar. Y es allí, no es en el vehículo, no es en el autobús. Bueno, en el autobús sí, yo porque no voy conduciendo, pero si usted conduce, no sé, tiene que buscar en su casa. En el autobús usted puede ir haciendo una oración, claro que sí la puede hacer. No le estoy diciendo que no la haga, sí hágala. Pero el lugar donde usted debe centrarse a orar es en su casa, es en el templo. Voy al templo, voy a orar, no voy a hablar en misa. Voy a mi hogar y tengo mi altar, voy a sentarme frente a ese altar y voy a rezar y voy a leer la palabra de Dios. Es el momento sagrado y dedicado a Dios. Porque cuando vamos conduciendo, vamos mirando por los espejos, vamos estando pendiente de otra cosa y de repente se nos olvida en dónde íbamos en la oración, o me distrae porque casi golpeo a alguien, o choco, o esto, que Dios no quiera no pase nada a nadie, pero a veces pasa así. Se nos atraviesa un animal, se nos atraviesa cualquier cosa, otro conductor o esto, perdemos el sentido de la oración porque nuestra mente se concentra en lo que está haciendo. La oración debe ser en un lugar especial. Jesús se fue más adelante y se postró en tierra. Es un lugar solitario, es un lugar donde no haya silencio, donde no haya bulla, sino haya silencio. Entonces incluso eso nos enseña la palabra de Dios. No se dejen ustedes dominar por los protestantes que le van a decir a usted, ay no, eso de orar repitiendo, eso es del oro. No, esa es la bonita oración, tiene un orden. Esa oración tiene un orden. Preparen sus altares en sus casas. Ese es el lugar donde usted debe estar a solas con Dios. Con Dios. Mire, los protestantes son tan astutos, que toman todo de los católicos. Los católicos tienen un altar. Yo recuerdo a mi nona, tenía muchas imágenes de varias advocaciones de la Virgen y de muchos santos.
y imágenes crucifijos, ella los tenía allí. Y en ese lugar, todos los lunes ella prendía una vela y rezábamos allí. Y también lo tenía en la casa, en la habitación tenía otro lugar y rezábamos allí. Entonces, los protestantes dicen a usted, no debe tener eso, pero cuando usted vuelve protestante le dicen a usted, en su casa debe tener un lugar solo aparte para orarle a Dios. ¿No es eso lo que tienen los católicos simplemente con las imágenes, la Biblia, la luz y el agua bendita? ¿No es lo mismo? Pero como el diablo quiere que usted no crea y no se salve, pues le hace creer otras cosas y después le dice, sí, tenga un lugar en su casa donde usted pueda orar. ¿Qué va a orar usted? ¿Con sus propias palabras? ¿Vas a orar con tus propias palabras? Es lo que nos va a decir al Señor. Oye, usted no se deje engañar por el enemigo. Mire que el enemigo quiere engañarlo a usted. El enemigo siempre anda buscando la manera de que usted no ore más, Y usted no se debe dejar engañar. Siempre le hemos dicho a la gente, oye, mire, y algunos nos han mandado las fotos. Padre, mire, este es mi altar. Y qué bonito cuando nos envía a nosotros esa foto y yo le veo ese altar. Qué bonito. ¿Ve? Qué bonito. Qué bonito cuando ustedes oran con esos altares y dicen, mire Padre, aquí está, tengo esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Rosario, tengo esta imagen de los santos, tengo esto. Y oran, háganlo así. No se dejen engañar por los protestantes. No se dejen. Ustedes deben ser hombres y mujeres de Dios. Recen el Santo Rosario. No imiten a los que hacen espectáculos. Mire cómo lo va a decir la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 5. Vamos a leerlo del 5. Cuando ustedes recen, dice, los protestantes que le dicen a usted, orar repitiendo no sirve. Mire, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. ¿Quiénes son los que dan espectáculos? Los protestantes. Por lo menos aquí en Venezuela los protestantes llegan y ponen una tarima en la calle. Le dicen a usted, no tenga un lugar en su casa, dañe esa imagen, dañe eso no sirve. Le hacen destruir a usted su altar. Pero ellos colocan una tarima en la calle, aquí en Venezuela, y ponen unas cornetas grandes y dan espectáculos, dice la palabra de Dios. No imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Entonces ellos se paran allá en la esquina y empiezan a gritar y empiezan con esos tremendas cornetas para que todo el mundo los vea y los escuche. Y dice, yo les aseguro, ellos ya recibieron su premio. Los que hacen tales cosas ya recibieron su premio. Pero lo importante aquí es que Dios dice, no hagan eso, y entonces vienen a su casa y le dice que bote las imágenes, que no ore repitiendo y que se vaya usted al culto protestante allá, a gritar, a hacer espectáculo. Y dice, ellos ya recibieron su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza y cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Oye, la oración es de usted ¿con quién? Con Dios. Por eso en el Evangelio de San Lucas 11:1 va a decir, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. ¿A quién tiene que ir dirigida la oración? Al Padre, no a la gente para que los vea. Tiene que dirigir a Dios. Cierra la puerta, dice, y ora a tu Padre que está allí a sola. Oye, ese lugar secreto es el altar que le hemos dicho a usted ya en varias ocasiones en esta misa. Ese es el lugar secreto, a solas con el Padre, donde usted se reúne con su familia y dice, vamos a rezar el Santo Rosario. Este es nuestro lugar secreto, donde está el Padre con nosotros. Y dice, y tu Padre que ve lo secreto te premiará. En tu hogar reza, ahí no hay más nadie, solamente tu familia. Reza, no se vaya a hacer espectáculo. Reza, y tu Padre te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se oiga. Oye, ¿usted cree que es la palabra suya? No, no es la palabra suya. No es la palabra, es la palabra de Dios con la que yo tengo que orar. No hagan como ellos.
Pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Oye, Dios ya sabe lo que ustedes necesitan. Por eso Él va a decir, mire, ustedes recen así. ¿Cómo deben rezar ustedes? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los deudores. Y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Eso es lo que le pedimos y eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Entonces no se dejen engañar por las oraciones de los protestantes que ellos creen que van a ser escuchados, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que hacen largas letanías y gritan y gritan y gritan? Y piden y piden y piden. Ya Dios sabe lo que necesita. No hagan como ellos, que creen que un bombardeo de palabras hará que los oigan. Esos son los protestantes. No se dejen engañar por el diablo. Ya el Señor nos enseña a nosotros. Y la iglesia nos dice, recen el Santo Rosario. En este mes el Papa León nos está invitando a nosotros a rezar el Rosario. Que recemos el Rosario en nuestro lugar secreto, en nuestro hogar, frente al altar que hemos hecho, para que así nosotros podamos ser premiados por el Padre con la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras peticiones. Oremos, hermanos, en esta oración pública y comunitaria, pidiéndole a Cristo nuestro Señor, pero no cada quien por sí mismo, sino por sus propias necesidades, no solo por ella, sino por las de todo el pueblo cristiano. A cada uno decimos, Cristo, óyenos. Por todo el pueblo cristiano, para que obtengan la abundancia de la divina bondad, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder, oremos al Señor. Cristo, óyenos. Por todos los que no tienen la luz de la fe, para que reciban la abundancia de los dones espirituales, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Por nosotros que anhelamos la bondad del Señor, para que experimentemos su misericordia en nuestras necesidades, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Señor Jesucristo, escucha benignamente nuestra súplica y concédenos lo que te pedimos confiados en tu poder. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos ante el altar del Señor la ofrenda del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste a ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos, en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voz, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, 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 ese que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no. No pasará, bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Bueno es el Señor con los que confían en Él, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Mañana nos vemos a la misma hora por este mismo canal. 8:15, hora de Venezuela. Los quiero mucho.